Y bueno, mis amados, ayer estábamos hablando de un tema que lleva por título COVID-depresión. Y ya estamos en el día 15. Y a mí me sorprende porque he sido de una manera sobrenaturalmente bendecido, mi mente, mi alma. Pero creo que también ha habido luchas. Entonces el Señor hablaba a mi corazón ayer, antier, y narraba, me daba este tema que hoy quiero eh, dar la segunda parte de COVID-depresión. Y esto viene debido a los testimonios que escuché. Y quiero empezar rápidamente, porque voy a ser breve. En el Salmo 42, 11, que ayer lo leímos, hablando de David, David dice: ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pero él mismo se da una respuesta, y aquí quiero llegar. Él se contesta a sí mismo y dice: pondré mi esperanza en Dios nuevamente. Lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y esto me lleva a pensar, mis amados, si usted lee con cuidado, cuidadosamente en la nueva traducción viviente, en la NTV, David se hace dos preguntas y él se contesta. Él dice: ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pero él mismo, con signo de admiración, dice: pondré mi esperanza en Dios. Pero mire lo que dice: nuevamente lo alabaré. Lo que está diciendo David: por un momento descuidé mi relación. Por un momento dejé de alabarlo como cuando lo conocí. Por un momento dejé de tener intimidad con el Señor. Y yo quiero decirte hoy qué tan importante es hacerlo. Él mismo lo dice, pero ya no quiero hablar de David ni de Elías porque ayer lo hice. Déjame presentarte a algunas otras personas que pasaron por un momento de tormento, un momento tan difícil donde pensaron que no podían salir de ello. En el libro de Jonás, hablando del mismo profeta Jonás, escúchenme, no todos los personajes de los que hemos hablado, de los que estamos hablando, sufrieron de depresión a causa de algo que les afectó a nivel personal. Jonás se enojó cuando vio que Dios perdonó a la gente de Nínive. Sí, lo voy a repetir. Jonás se enojó cuando vio que Dios perdonó a la gente de Nínive. Su enfado fue a tal grado que prefirió la muerte. Lo, lo dice en Jonás capítulo 4. Usted se puede ir a Jonás y ahí dice que prefirió la muerte. Estaba tan molesto y tan enojado porque Dios había perdonado al pueblo de Nínive que quería morirse. A primera vista, su comportamiento no parece ser el de una persona deprimida. No obstante, los estudios han descubierto que una manifestación de la depresión es el enojo. La ira puede ser una forma de canalizar la tristeza, y muchos pueden no estar al tanto de ella. Muchos no entienden que la ira es una manera de poder desahogar la tristeza que tienen. Eso lo vemos en Jonás. Lea el capítulo 4. En Noemí. Noemí es otro personaje, una mujer. En el libro de Ruth, capítulo 1, habla de una mujer llamada Noemí. Ella perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos, Kelión y Melión. Su esposo murió y sus dos hijos también. Pero ella vivía en un pueblo extranjero. Se ha comprobado que el duelo y la inmigración pueden ser causa de la depresión. No estar en un ambiente conocido ni con seres amados es difícil para cualquiera. Noemí no fue la excepción. Cuando regresó a su tierra natal, pidió que la llamaran Mara, no Noemí, porque Noemí significa dulce, placentera, equipada, llena de todo. Pero Mara significa amargada. Y miren lo que dice en el libro de Ruth, capítulo 1, 19 al 21. Dice así, en la nueva traducción viviente: de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se emocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. Versículo 20 dice: no me llamen Noemí, contestó ella,
Más bien, llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Eso me sorprende a mí. Pero miren lo que dice el 21. Me fui llena. Ella reconoce, dice, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? El Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Wow. Esto refleja que su corazón estaba lleno de tristeza y de amargura. Pero ¿sabe por qué? Le estaba echando la culpa al Señor. Lo que ella no se daba cuenta, si usted lee el libro de Ruth capítulo 1, versículo 1, ¿sabe por qué Ruth se fue de su tierra? De Belén. Se fue porque no aguantó el hambre. Dice que había una gran hambre. Y ella se va. Ella deja el pueblo de Israel, el pueblo de Belén, deja su pueblo, deja a la iglesia para irse a morar a las tierras de Moab. Y lo que me sorprende a mí es que ella empieza a echarle la culpa al Señor. Y así vemos a veces muchos diciendo cosas que no van. Ella lo dice, ella lo externa porque la gente estaba emocionada, decía, ya viene Noemí, ya viene Noemí. Dice, no me llame Noemí, llámeme Mara. Contestó ella de esta manera, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Señor no le había hecho la vida amarga. Y es que así estamos muchos de nosotros a veces, con una vida amargada, pensando porque no tuvimos lo que le pedimos. Me llena mucho de tristeza ver gente así. Ella lo exclama en el versículo 21, dice, me fui llena. Ella reconocía que lo tenía todo, tenía esposo, tenía 2 hijos hermosos, tenía una casa, tenía una tierra, tenía una familia, tenía todo. Ella lo dice, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía. No fue el Señor. Mis amados hermanos, no es Dios, es uno mismo. Uno tiene lo que merece tener. La Biblia dice que lo que se siembra se cosecha. Y ella salió, ella no pudo soportar el hambre, ella no pudo soportar la tribulación, el problema. Y así hay personas que el Señor los prueba en su corazón, prueba su corazón, prueba su fe, prueba su lealtad, prueba su madurez. Y por una cosita nada, no aguantan. Y dice la Biblia en el versículo 1 que ella salió. Y termino diciendo esto de ella. Ella solita en el versículo 21. En el versículo 1 ella sale de su tierra. Sale llena, porque ella lo exclama en el versículo 21. Dice así. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Señor, ¿cómo el Señor te va a traer maldición? Claro que no. Nosotros somos lo que queremos ser. Tenemos lo que merecemos. Cosechamos lo que sembramos. Debe de llegar el tiempo en que maduremos, amados. En que maduremos. En que maduremos y reconozcamos que no es Dios, somos nosotros. Ella dice, ¿por qué llamarme Noemí? La gente le llamaba Noemí porque era una mujer placentera, pero regresó amargada. Y ella le echa la culpa al Señor. Dice, el Señor me ha hecho sufrir, el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Quiero terminar con Job. Job perdió a sus hijos, sus bienes, sus riquezas. Además, contrajo una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Algunos de sus amigos intentaron animarlo, otros lo acusaron, otros lo apuntaron, pero Job nunca se atrevió a negar, a rechazar a Dios. Esa es la actitud que tenemos que tener. Pero mire, durante ese tiempo se hizo muchas preguntas Job y llegó a un punto en el que deseó no haber nacido. El desear la muerte es una manifestación de la depresión en la vida de Job. Voy a repetir. El desear la muerte es una manifestación
de la depresión de la vida de Job y de la vida de muchos de nosotros, estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento tal vez se llegó a preguntar, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? ¿Cuál será mi futuro? ¿Por qué no me morí en aquel accidente? ¿Por qué no me morí en aquella operación? ¿Por qué no me morí en aquel desastre, en aquel temblor, en aquella balacera? Tal vez tú te preguntas por qué. Job se preguntaba, mire lo que pasa en el capítulo 3 de Job, capítulo 3, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente dice así: que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Qué tremenda depresión y tristeza había en Job. Y se entiende, ¿sabes por qué? Porque dice la Biblia que Job era un hombre recto, apartado del mal. Dice la Biblia que no había ni uno como él. Un hombre recto, que ayudaba a la gente, el hombre más rico, que se quitaba, que se quitaba la mejor, no puedo decir la comida porque era rico, pero ayudaba a toda la gente. Y de repente tener eso, lo que nosotros no logramos entender, que a veces Dios nos prueba. Dios prueba nuestro corazón. Hay momentos en la vida que Dios prueba tu fidelidad hacia el Señor, prueba tu carácter. Y el problema es cuando el Señor prueba nuestro carácter, ahí salimos flaqueados, ahí salimos gritando, ahí salimos enojados, ahí salimos molestos. No sabemos que a veces Dios usa personas para probar nuestro carácter. Y es eso. Él se preguntaba por qué. Y es que la esposa llegó y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Él no sabía, no entendía el por qué. Y él llega un momento en que dijo: ¿para qué nací? Él dice que se ha borrado el día en que yo nací y la noche en que fui concebido. ¿Qué quiero decir con esto? Es que él comenta que ese día se convierte en oscuridad y que se pierda para Dios. Llegó tanta la depresión, la angustia, la tristeza, la molestia, el enojo, sentimientos encontrados, porque dice la Biblia que tenía tipo lepra y la gente lo miraba, lo despreciaba. Tal vez tú te has sentido así algún día, pero yo vengo hoy a decirte: no estás solo. El Señor está contigo. Como estuvo con Job, estará contigo. Y quiero terminar con un profeta que todos los pastores, toda la gente que conoce de Dios y de teología le llaman el profeta llorón. Jeremías. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. ¿Por qué? Esto se debe a que solía llorar y en sus discursos eran tristes. Dios le había encomendado llevar un mensaje a la gente, a su pueblo, pero nadie le hacía caso. Él vivía solo. Se dice que Jeremías, o se entiende que no tenía familia. Además, al parecer era pobre y rechazado por los demás. Si bien es un ejemplo de fe y de fortaleza, también tuvo momentos de angustia, de dolor. Al igual que Job, maldijo el día de su nacimiento y se preguntaba la razón de su existencia. Si usted se da a Jeremías 20:14, dice así: sin embargo, maldigo el día en que nací. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Cuando yo leo esto me impacta. Cuando yo leo esto digo: Señor, lo que nos ha pasado a nosotros no es nada. No es nada. Mi Dios amado, cuando yo leo esto digo: Señor Jesús, ha sido bueno con nosotros. Jeremías atravesó por un momento duro, por un momento difícil, por un momento que él dijo: ¿para qué? ¿Y sabes por qué? Porque él predicaba la palabra y nadie le hacía caso. Nadie le hacía caso a Jeremías. Nadie. Y hoy quiero decirte algo.
Tal vez tú estés pasando por momentos tan duros, tan difíciles como Jeremías. Pero hoy el Señor te quiere consolar, hoy el Señor te quiere bendecir. Y no solamente dijo eso, Él se amargó tanto que pensó que no tenía caso haber nacido. Jeremías dijo: maldigo el día en que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento. Y mire lo que dice el versículo 15: maldigo al mensajero que le dio a mi padre buenas noticias. Es un varón. Wow, eso me pega. Y lo que dice el 16, dice: que lo destruyan como a las ciudades de la antigüedad, que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla. ¿Por qué no me mató al nacer? Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre. Si su cuerpo hubiera sido mi tumba. Y mire lo que dice el 18. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultad, de dolor y de vergüenza. Wow. Y cuando yo leo eso digo: Señor, uno se queja. Uno se queja porque no hay que comer, uno se queja por la gripa, por la tos, porque no hay trabajo. Uno se queja por la pandemia. Cuando hombres como Jeremías, que predicaban la verdad y no le hacían caso, se burlaban de él porque era pobre, no tenía familia, estaba solo. Él decidió morirse y fue un profeta muy conocido. Un profeta que lloraba y clamaba por la gente. Un profeta que se desvivía. Un hombre de Dios. Eso me pega mucho. Porque tal vez tú y yo no estamos pasando eso. Pero Jeremías, Job, David, Jonás, Elías lo pasó. Y quiero terminar con alguien muy conocido. Otro personaje bíblico que sufrió de depresión antes de morir fue Judas. Sí, Judas. Un hombre que le sirvió a Jesús por 3 años y medio. Un hombre que vio los milagros de Jesús. Un hombre que vio caminar al paralítico, que vio resucitar a Lázaro. Un hombre que vio a una mujer de flujo de sangre ser sanada, que vio ser resucitada a la hija de Jairo. Sí, Judas, un hombre que vio caminar a Pedro en el mar, que se deprimió tanto y llegó a suicidarse. Dice Mateo 27, de 3 al 5, cuando Judas, quien lo había traicionado a Jesús, se dio cuenta de que habían condenado a Jesús a muerte, se llenó de remordimiento. Mire lo que dice: se llenó de remordimiento. No dice que se arrepintió, se llenó de remordimiento. La conciencia de haber entregado al maestro, de haber traicionado. Otra de las causas por que uno viene la depresión es por el remordimiento de haber traicionado la confianza de alguien. Es por el remordimiento de haber traicionado la fe, la confianza, el amor, de haberle dado la espalda a alguien. Así que dice la palabra: así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijo: he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué importa?, contestaron ellos. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. El remordimiento fue tan grande que no pudo lidiar más con su dolor. Terminó con su vida.
Muchas de las veces pensamos que la depresión viene por un dolor solamente o viene porque alguien te dio la espalda. No, también viene por el remordimiento de haber cometido un pecado, de haber fallado a Dios, de haber fallado a tu pastor, de haber fallado a tu hermano, a tu padre, a tu esposa y no lidiar con ello. Dice la Biblia que era tanto el remordimiento que fue y se ahorcó. Yo no puedo juzgar a Judas, porque tal vez él no pensaba, a lo mejor que no llegó a pensar que lo iban a condenar a muerte. Pero cada caso de depresión que vemos en la Biblia nos enseña que este mal puede afectar a cualquiera. Pero también nos recuerda la palabra que para el que pide ayuda siempre hay una esperanza. Así que quiero terminar hoy, ya sea que hayas pasado o estés pasando por alguna depresión. Hay esperanza. Hoy oro para que tú y yo le digamos al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó y cómo está mi corazón? Dije una vez más que también la Biblia nos recuerda que para el que pide ayuda siempre hay una esperanza. Y termino como empecé. Salmos 42:11. David pregunta a sí mismo y dice, ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y él, con signos de admiración, dice, pondré mi esperanza en Dios. Pero él reconoce algo que yo quiero que tú y yo reconozcamos. Él reconoce y dice, nuevamente lo alabaré. Mi Señor y mi Dios, grita él con signos de admiración. Y eso nos habla de que él entendía, había reconocido que por algún momento descuidó su relación. Porque cuando tú y yo descuidamos nuestra relación con el Señor, nuestra intimidad, cuando descuidamos esa intimidad de estar con Él, de decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga este día? ¿Qué quieres que yo lea? ¿Qué quieres que haga? Cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú estás en comunión, escúchame, nada ni nadie podrá tocarte. Yo levanto mi mano en este momento para bendecirte, Padre. Bendice a las personas que estamos ayunando, Señor. Que ellos sepan que el tiempo que te tenemos que dar a ti es un tiempo de calidad, Señor. Que no sea un tiempo de presión. Que no se sientan presionados, Señor, sino que lo hagan con todo el amor. Que sepan, Señor, que sepamos que solamente en ti hay vida, en ti hay abundancia. Que tú eres un Dios poderoso. Que no podamos decir, que no podamos reprochar, ni siquiera pensar como lo hizo Noemí, Señor. Noemí llegó a una depresión que pensó que tú le habías abandonado, que tú le habías puesto en ese mal, pero no nosotros, Señor. Hoy nos levantamos, hoy oro por este grupo, yo declaro vida y salud, yo declaro que toda tu casa será bendecida. Echo fuera todo espíritu inmundo de depresión, de tristeza, de soledad, de angustia. En el nombre de Jesús lo echo fuera de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus nietos. Y declaro vida y salud. Y declaro que la gloria de Jehová desciende sobre ti. La unción del Espíritu Santo viene sobre tu vida, sobre tu casa. Te cubre con la sangre del Cordero. Te cubro con la sangre de Jesús. Y declaro vida y declaro salud. Y declaro lo que dice la palabra, que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te agradezco y te bendigo. Te doy toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Que Dios me les bendiga mucho. Les amo mucho y les mando un fuerte abrazo. Bendiciones.